A finales de los años 80, Colombia atravesaba uno de sus momentos más complejos: narcotráfico, violencia, desempleo. Pero en medio de ese caos, floreció un amor tan fuerte como la esperanza misma. Andrés y Maribel se conocieron en Cali, en una iglesia cristiana del barrio El Guabal. Él era maestro de obra, ella vendía empanadas en la puerta del colegio donde estudiaban sus sobrinos. No tenían mucho, pero compartían un sueño: vivir con dignidad. Apenas 6 meses después de conocerse, ya eran esposos. Y así, con 2 maletas prestadas, una visa de turista mexicana y muchas ganas de trabajar, emprendieron el viaje más importante de sus vidas. El 3 de diciembre de 1988 abordaron un vuelo a Ciudad de México. No sabían con certeza cómo cruzarían a Estados Unidos, pero algo era claro: no había vuelta atrás. En Tijuana, durante las primeras noches, durmieron en una pensión diminuta, infestada de cucarachas. Se bañaban con agua fría y comían pan con frijoles. En las calles, se escuchaban historias de cruces exitosos, y también de desapariciones. Sin embargo, confiaron en un contacto que los llevaría caminando por la playa. Así lo dijeron, como si fuera una caminata romántica. Pero aquella madrugada del 12 de diciembre, cuando cruzaron por la costa entre las olas oscuras y el viento helado, no hubo romance, solo miedo y silencio. Maribel resbaló en la arena mojada. Andrés la levantó sin hacer ruido. Un helicóptero pasó por encima. Se tiraron al piso, cubriéndose con algas podridas. «Dios mío, no nos abandones», oraba ella. Horas más tarde, exhaustos, pisaron suelo estadounidense. San Diego, California. Lo habían logrado. Los primeros meses fueron duros. Sin papeles, sin inglés, sin referencias. Pero con una voluntad a prueba de todo, viajaron a Las Vegas, donde un primo lejano de Andrés los hospedó en el garaje de su casa. Desde allí empezó su lucha real. Él entró a trabajar en la construcción, cargando bloques bajo el sol abrasador del desierto de Nevada. Maribel, en cambio, fregaba platos en un restaurante de comida rápida de madrugada. Pasaron años de esfuerzo. Se mudaron de garaje a un apartamento pequeño. Aprendieron inglés con cassettes prestados. Cada dólar lo ahorraban. En 1995, un abogado les habló del asilo político. Les explicó, entre verdades y trampas legales, que podían intentarlo y obtener permisos de trabajo. Lo hicieron. Y lo obtuvieron. Con esos permisos en mano, Andrés fundó su primera empresa de remodelación. Empezó pintando casas, luego techos, luego cocinas enteras. Maribel, que había aprendido contabilidad básica en sus noches libres, se encargaba de la parte administrativa. Eran un equipo invencible. A medida que la compañía de Andrés crecía, también lo hacía su reputación. Empezó con pequeños trabajos en vecindarios latinos, pero pronto contratistas americanos comenzaron a llamarlo. «Ese colombiano es rápido, limpio y cumplido», decían. La gente recomendaba su empresa como si fuera un tesoro escondido en el desierto de Las Vegas. Maribel no se quedaba atrás. Había dejado el restaurante y ahora dirigía la parte operativa del negocio desde una pequeña oficina rentada en un centro comercial latino. La pareja, sin títulos universitarios ni ciudadanía, logró construir lo que muchos llaman el sueño americano. Compraron una casa de 2 pisos en North Las Vegas. Luego, un Toyota Camry del año para ella, y una camioneta Ford F-150 para él. Se sentían invencibles. Finalmente, después de tanta lucha, podían respirar. En medio de esa estabilidad, llegaron los regalos más valiosos de su vida: Oscar en 1999 y Tomás en 2002, ambos nacidos en hospitales estadounidenses, con todos los derechos y privilegios de ciudadanos. Eran hijos del esfuerzo, de la fe, de los años sin navidades en familia, sin abrazos de madre, sin visitar Colombia. A pesar del progreso, había una sombra que siempre los acompañaba: su estatus migratorio.
Tenían permisos de trabajo renovables, pero nunca lograron una residencia permanente. Cada renovación era una lotería, una oración. Cada carta de Lucis era leída con el corazón en la garganta. Algún día lo arreglaremos bien, se decían. Los años pasaban. Oscar y Tomás crecían como típicos adolescentes estadounidenses. Jugaban fútbol, hablaban inglés entre ellos, y corregían el acento de sus padres. No conocían Colombia. No sabían lo que era andar en bus sin aire acondicionado, ni ver la ropa secarse al sol. Su mundo era Nevada, su vida era Estados Unidos. La empresa seguía expandiéndose. Contrataron empleados. Andrés comenzó a construir casas desde cero. Maribel se convirtió en inversionista en bienes raíces pequeños. Vivían como clase media alta, pero sin papeles fijos. Esa contradicción los perseguía como una sombra silenciosa. Un día de primavera, cuando Andrés salía de revisar una obra en Henderson, lo detuvo una camioneta blanca sin placas visibles. Inmigración, dijeron los agentes, mostrándole una orden. Lo esposaron frente a sus trabajadores. Lo subieron sin explicaciones. Ese mismo día, Maribel fue detenida en su oficina. La pesadilla había comenzado. Los hijos quedaron solos. Oscar tenía 25 años, Tomás apenas 22. No entendían cómo podía pasarles algo así a sus padres, después de casi 4 décadas de vida legal y trabajo honesto en los Estados Unidos. Pero la ley era clara: entrar ilegalmente, aunque haya sido hace casi 40 años, seguía siendo una violación federal. Y ahora, con los cambios en política migratoria, había cero tolerancia. Ni el mejor abogado pudo detener la orden de deportación. La deportación fue un golpe seco. No hubo juicio. No hubo audiencia con juez. No hubo compasión. El proceso estaba sellado desde hacía años. Solo faltaba que alguien apretara el botón. A Maribel la separaron de Andrés desde el primer día. La encerraron en un centro de detención para mujeres en Arizona. A él lo llevaron a una instalación en California. Durante 7 días, no supieron nada el uno del otro. Cada quien solo con su fe y con sus recuerdos. Fueron tratados como criminales. Les quitaron los cordones de los zapatos, los relojes, las fotos de sus hijos. Les pusieron un uniforme naranja y los esposaron de pies y manos. Maribel lloraba en las noches, no por ella, sino por Tomás, su hijo menor, que no sabía cómo manejar la empresa ni cómo pagar la hipoteca de la casa que estaba a su nombre. Andrés, en cambio, callaba. Él siempre había sido fuerte, hasta ahora. El 7º día, los subieron al mismo avión y al verse lloraron y se sentaron juntos, en los últimos asientos, escoltados por oficiales de ICE. Ninguno habló durante el vuelo. Solo se tomaron de las manos. El dolor era tan hondo que no tenía palabras. Aterrizaron en Bogotá un viernes gris de octubre. Nadie los esperaba. Nadie sabía que volvían. Ni siquiera ellos mismos lo terminaban de creer. Fueron dejados en el aeropuerto con una bolsa de plástico que contenía sus documentos, sus lentes de lectura y la foto arrugada de Oscar y Tomás. Ese era todo su equipaje después de 38 años. Salieron caminando del aeropuerto sin rumbo. No tenían casa, no tenían amigos, no tenían planes. Durante los primeros días, se hospedaron en un hotel modesto en Chapinero. Las noches eran silenciosas, los días largos. Andrés miraba por la ventana como un extraño en su propia tierra. Maribel le decía: nos quitaron todo, menos nuestra historia. Y tenía razón. A los pocos días, hicieron algo que nunca imaginaron: llamaron a sus hijos y les pidieron que se vinieran a Colombia. No por necesidad, sino por amor. Porque no querían repetir el error del abandono, porque sabían lo que significaba crecer lejos de los padres, porque ya no querían vivir separados nunca más. Oscar y Tomás, al escuchar la voz quebrada de su madre por teléfono, no dudaron ni un segundo. Vendieron los autos, empacaron sus cosas y cerraron temporalmente la empresa familiar en Las Vegas.
Dejaron atrás su país de nacimiento para acompañar a sus padres, no por obligación, sino porque sabían que la verdadera patria es donde está la familia unida. Cuando el avión aterrizó en Bogotá, Maribel y Andrés esperaban en la sala de llegadas. Al ver a sus hijos cruzar esa puerta con mochilas a la espalda y lágrimas en los ojos, fue como si el alma les regresara al cuerpo. Se abrazaron por minutos. No dijeron nada. No era necesario. Con los ahorros de toda una vida Andrés y Maribel compraron una pequeña casa campestre en los alrededores de Cajicá. No era grande, pero tenía lo esencial, una cocina cálida, un jardín con limoneros y espacio suficiente para volver a empezar. Durante los primeros meses, se sintieron perdidos. Acostumbrarse al ritmo lento de Colombia después de vivir en la potencia capitalista era como aprender a caminar de nuevo. El tráfico les parecía caótico, la burocracia incomprensible, y la informalidad, frustrante. Pero algo los mantenía en pie. Tenían vida, familia y libertad. Andrés comenzó a visitar obras, a hablar con arquitectos y maestros de obra. Se dio cuenta de que en Colombia había una gran necesidad de remodelaciones en zonas rurales y en pueblos turísticos en crecimiento. Le brillaron los ojos. No necesitaba empezar desde cero, solo adaptarse. Maribel, siempre organizada, convirtió una parte de la casa en oficina. Diseñó tarjetas de presentación, abrió redes sociales, y creó una empresa familiar. Renova Hogar Colombia, remodelamos con amor y experiencia. Su propuesta era diferente. No solo ofrecían remodelación, sino que incluían asesoría en diseño, optimización de espacios, y un trato profesional con tiempos cumplidos y contratos claros. En menos de 6 meses ya tenían los primeros 5 clientes. Todos recomendados de boca en boca. La experiencia americana hablaba por ellos. Mientras tanto, Óscar se encargaba de la parte digital, página web, publicidad, cotizaciones. Tomás, más técnico, se convirtió en el encargado de obra. Eran una empresa familiar real. Cada quien sabía lo que hacía. Cada uno respetaba el sueño del otro. Lo que parecía una tragedia irreversible, poco a poco se transformó en una nueva etapa. No era el sueño americano, era otra versión del mismo, el sueño de reconstruirse con dignidad, desde el país que los vio nacer. A un año de haber regresado a Colombia, Renova Hogar Colombia ya era reconocida en zonas de Cundinamarca por su puntualidad, limpieza y estilo moderno. El toque americano se notaba en cada detalle, desde el uso de materiales sostenibles, hasta la forma en que trataban a los clientes con educación y profesionalismo. Andrés había traído consigo no solo conocimiento técnico, sino una ética de trabajo que contrastaba con muchas prácticas informales del medio local. Mientras tanto, Maribel se convertía poco a poco en una figura respetada entre emprendedoras de la zona. Su historia de vida inspiraba a mujeres mayores que pensaban que era demasiado tarde para empezar. Ella las miraba a los ojos y decía, a veces, Dios te arranca de donde creías florecer, para sembrarte donde realmente vas a dar fruto. Óscar y Tomás también comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Aunque al principio les costó dejar sus amigos, el idioma y la vida que conocían, con el tiempo entendieron que lo más valioso que tenían no estaba en una dirección postal, sino en sus raíces, en el legado de sus padres. Decidieron quedarse de forma indefinida, no por necesidad, sino por convicción. Una noche, mientras cenaban todos juntos, Maribel miró a sus hijos y les dijo: ¿Saben qué me da más alegría que tener esta empresa? ¿Qué, mamá? Respondieron ellos. Que mis hijos quieran trabajar con nosotros, no porque no tengan opciones, sino porque creen en lo que construimos. Nos fuimos de Colombia porque no teníamos nada. Y volvimos creyendo que ya no teníamos nada tampoco. Pero no es cierto. Lo que trajimos de vuelta fue invisible, pero poderoso, disciplina, visión, y la convicción de que Dios jamás abandona a quien siembra con lágrimas, porque tarde o temprano cosecha con alegría. Con el tiempo,
Andrés y Maribel comenzaron a entender que lo que perdieron en Estados Unidos no era un castigo, sino una transición. Una estación intermedia entre el esfuerzo y la plenitud. La empresa sigue creciendo y lo que habían construido en silencio en Las Vegas, ahora florece bajo el cielo de Colombia. Y así, poco a poco, su historia dejó de ser solo de dolor, para convertirse en un legado. Hoy, Andrés y Maribel caminan tomados de la mano por los senderos de su finca, no olvidan lo vivido. Lo llevan consigo. Las cicatrices de la deportación no han desaparecido, pero ya no duelen, enseñan. Cada domingo, la familia se reúne en una larga mesa de madera bajo un árbol de mango. Comen arepas, pan de bono, y toman café recién colado. No hay lujos, pero sí una abundancia real, la del alma en paz. Ese día, durante una tarde especialmente luminosa, Tomás propuso un brindis. Por ustedes, papá y mamá, porque cuando todo se derrumbó, ustedes no se rindieron. Nos enseñaron que el hogar no es un lugar, es una decisión diaria de amar y resistir. Maribel lloró. Andrés también, aunque fingió que era por el picante del ají. Después del brindis, Óscar puso música. Un viejo bolero que su padre solía cantar cuando trabajaban juntos en Las Vegas, instalando cerámica bajo el sol abrasador del desierto. Maribel tomó a Andrés de las manos, y bailaron. No como en las fiestas de juventud, sino con el paso lento, seguro, de quien ya lo ha vivido todo y sigue eligiendo el amor. El cielo se pintó de naranja. Y en ese instante, Maribel pensó, tal vez el sueño americano no era quedarnos allá, sino aprender lo suficiente para vivir mejor aquí. Su historia no fue perfecta. Fue real. Y por eso, es tan valiosa. Porque no habla de éxito rápido, sino de constancia. No habla de riqueza material, sino de riqueza familiar. No es una historia de inmigración. Es una historia de redención. Y como toda historia que deja huella, no termina con un fueron felices para siempre. Termina con una familia que, contra todo pronóstico, sigue caminando unida. Fin.